¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Vamos a comenzar la sesión ordinaria del Pleno de diciembre y lo hacemos como siempre, pues guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género y sumamos evidentemente pues a todas las víctimas de las penosas y lamentables guerras que estamos sufriendo en nuestro mundo. Gracias. Comenzamos con el orden del día y en este caso con la aprobación, si procede, del acta, el número 8/2025, que corresponde con la sesión del 3 de octubre. Habéis tenido la oportunidad de ojear, de revisar el acta. ¿Algo que comentar con respecto a la misma? Tiene la palabra el Grupo Popular. Nada, la aceptamos. Ángel, Vox. Alex, Izquierda. Bien, pues procedemos a la votación de este primer punto, la aprobación, si procede, del acta, la número 8/2025 de la sesión del 3 de octubre. ¿Votos a favor? Aprobado queda este primer punto por unanimidad. Pasamos al segundo punto, al reglamento de procedimiento para la declaración de la situación de riesgo de menores residentes en el municipio de Guardamar del Seguro. El expediente es el 4640/2025 y su aprobación inicial, si procede. Tiene la palabra José María Hernández. Gracias, señor alcalde. Bueno, lo que traemos hoy a pleno es un documento que pretende ofrecer unas garantías jurídicas al ciudadano y, por otra parte, también un marco técnico y un marco normativo a los profesionales del área de bienestar social. Es un reglamento que viene a definir lo que se llama la declaración de riesgo de un menor. La declaración de riesgo de un menor viene recogida en la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y de la Adolescencia y establece como un estadio anterior a la declaración de desprotección de un menor lo que se titula declaración de riesgo, lo que se llama declaración de riesgo. Esto un poco para que lo entienda toda la ciudadanía. Cuando desde servicios sociales se empiezan a intervenir con menores en situación de vulnerabilidad, hay un momento de la intervención en la que se plantea la conveniencia de que el menor permanezca en el domicilio o establecer medidas de protección al menor. En este caso, cuando se va a determinar unas medidas de protección al menor, lo que se hace es una declaración de desprotección. En este caso, la declaración de desprotección es competencia de los juzgados, del juez o de la Dirección Territorial de Bienestar Social. Antes de eso, hay un estadio anterior que es la declaración de riesgo. ¿Qué se pretende en esta declaración de riesgo? Pues se pretende establecer unas condiciones de intervención aceptadas por la familia, aceptadas por el menor, donde se plantean unos objetivos consensuados con la familia, orientados a mejorar la situación de los menores dentro del ámbito familiar y poder erradicar esas situaciones, esas condiciones que provocan una vulnerabilidad en el caso del bienestar del menor. Entonces, este reglamento lo que viene a recoger es pues todo el proceso previo a la declaración de riesgo. Esta declaración de riesgo, según la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y de la Adolescencia, es competencia de los ayuntamientos. Somos los ayuntamientos los competentes para declarar el riesgo. Todo lo que es la situación de desprotección es la Dirección Territorial y la Judicatura, el ámbito judicial. En el caso del riesgo somos los ayuntamientos. Y bueno, es un plan de intervención que se pacta, como he dicho anteriormente, con la familia, con el menor, que tiene una duración de 6 meses y 6 meses más. Se trabaja a lo largo de 12 meses y una vez que finaliza este plan de intervención se hace una nueva valoración. Si la situación ha mejorado y se han eliminado las situaciones que provocaban esta vulnerabilidad del menor, este riesgo, pues el menor sigue conviviendo con la familia en situación de normalidad
y esas situaciones han desaparecido. En el caso de que la situación se haya agravado o se sitúe en unas condiciones más desfavorables, pues lo que hace el equipo técnico es plantear la valoración de desprotección. Nada más, señor alcalde. Gracias, José María. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, buenos días. Como ya comentamos en la comisión informativa, aunque existe legislación de rango superior sobre este tema, es verdad que se hace necesaria la existencia de un reglamento a nivel local que regule el protocolo a seguir por los trabajadores de servicios sociales ante las situaciones de riesgo de la infancia y la adolescencia, a fin de dotar de las máximas garantías la actuación municipal en esta materia. El objeto del presente reglamento es regular el procedimiento de valoración y declaración de riesgo de los niños y niñas adolescentes residentes o que se encuentren de forma transitoria en el término municipal de Guardamar del Segura, que ya, como se comentó, en caso de que estuvieran poco tiempo, el expediente se traslada al siguiente municipio en donde ese menor se encuentre. En este caso, el Grupo Popular votará a favor. Gracias. Tiene la palabra Ángel Delfín, Vox. Desde Vox, todo lo que sea cubrir la situación de los menores, a favor. Àlex, Esquerra Unida. Bon dia. Tal com vam comentar en les comissions informatives, l'únic que preocupa un poc a Esquerra Unida és la formació adequada dels professionals que n'hi ha, en què ja va explicar José María que estaven en ell, i els temps que siguin àgils perquè no passe molt de temps des de que es declara el risc fins que està concedit. Pero por lo demás, todo favorable. Gracias. Gracias. ¿Algo que comentar, José María? Bien, pues procedemos a la votación de este segundo punto, el reglamento de procedimiento para la declaración de la situación de riesgo de los menores residentes en el municipio de Guardamar del Segura, expedientes el 4640/2025. ¿Votos a favor? Aprobado queda por unanimidad. Pasamos al tercer punto, que es el reglamento de honores, distinciones y declaraciones simbólicas o institucionales del Ayuntamiento de Guardamar del Segura. El expediente es el 7561/2025. Tiene la palabra María Benerdi. Hola, buenos días. Vale, lo que traemos es el reglamento de honores, distinciones y declaraciones simbólicas o institucionales del Ayuntamiento de Guardamar del Segura. Los artículos 189 y 190 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales del 28 de noviembre de 1986 facultan a las corporaciones locales para acordar la creación de medallas, emblemas, condecoraciones y otros distintivos honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios, así como la declaración de hijos predilectos y adoptivos, miembros honorarios de la corporación. Y finalmente, el artículo 191 del referido reglamento dispone que los requisitos y trámites necesarios para la concesión de los honores y distinciones a que se ha hecho referencia se determinarán a través de un reglamento especial. La concesión de distinciones, por su carácter de conocimiento público y general, una colectividad debe, ante todo, basarse en criterios de ponderación y prudencia que asegurarán la mayor unanimidad social posible, sin precipitaciones y huyendo de una indiscriminada proliferación de títulos que puedan menoscabar el prestigio y la imagen que de ellos se tengan. Con el objeto de premiar a las personas e instituciones por razones de merecimientos excepcionales, beneficios y señalados, servicios destacados, trabajos valiosos en cualquiera de los aspectos profesional, político, social, científico, artístico, deportivo, económico, social, religioso, tanto de carácter moral como de material, en orden al engrandecimiento de Europa, de España, de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Alicante y del municipio de Guardamar del Segura, o en pro de la humanidad, el Ayuntamiento podrá conferir alguno de los siguientes honores y distinciones, sin que el orden en el que se citan suponga preferencia o importancia entre los mismos. Sería la medalla a la ciudad, el título de hijo o hija predilecto, el título de hijo o hija adoptivo, nombramiento de cronista oficial de la ciudad, distintivo de mérito al servicio municipal, visitante ilustre, denominación de espacios públicos
y todos estos títulos y honores y distinciones anteriores se concederán con carácter vitalicio, teniendo un carácter honorífico, salvo cuando lo sean a título póstumo y sin prejuicio de lo dispuesto en la disposición final primera, y darán derecho al uso de la distinción correspondiente en su caso. Todas las distinciones a que se hace referencia a este reglamento tienen carácter exclusivamente honorífico, sin que, por tanto, otorguen ningún derecho administrativo ni de carácter económico. Gracias. Gracias, María. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, bueno, como ya he hecho una descripción de los honores y merecimientos, yo no las voy a volver a repetir. Bueno, pues como ya comentamos en la comisión informativa, es necesario contar con una herramienta formal para premiar especiales merecimientos o servicios extraordinarios prestados por las personas o asociaciones de guardamar, en cualquiera de los aspectos profesionales, social, político, científico, deportivo, etcétera. En nuestro municipio no existe una regulación al respecto de honores y distinciones y nombramientos honoríficos que otorgue este ayuntamiento. Así que es necesario establecer un reglamento al respecto que regule el procedimiento y el protocolo a seguir en estos casos y que no se haga de forma arbitraria. En este punto el Grupo Popular votará a favor. Gracias, Encarfi. Tiene la palabra Ángel Delfín, Vox. Nada que decir de este punto. Gràcies, Ángel. Tiene la palabra Àlex, Esquerra Unida. Em sembla molt important que n'hi hagi un reglament per no seleccionar a persones a dit i doncs que ho ha demanat molta gent i diverses associacions em pareix un punt molt favorable per l'Ajuntament. Gràcies. Gracias. Bien, pues procedemos, si no hay nada más que comentar, pues a la votación de este tercer punto, el reglamento de honores, distinciones y declaraciones simbólicas o institucionales del Ayuntamiento de Guardamar del Segura. El expediente es el 7561/2025. ¿Votos a favor? Aprobado queda por unanimidad. Pasamos al octavo punto, la declaración institucional de adhesión a la solicitud de declaración del canto religioso de los obreros como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España. El expediente es el 8825/2025. Bien, después de recibir un registro de entrada, en este caso del colectivo de obreros del municipio, donde solicitaba a este ayuntamiento la adhesión a la solicitud de la Federación Cabildo de Hermandades de la Aurora de la región de Murcia para la declaración del canto religioso de los obreros como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España. Hay que recordar que este colectivo ya lo es en lo que a la región de Murcia confiere. En este caso lo tiene ya desde el año 2012. Es dar un paso hacia adelante en este reconocimiento y sobre todo pues darle también un soporte pues al canto de los obreros que en nuestra localidad pues viene acompañando pues como sabéis desde la fundación de la Cofradía del Santísimo Rosario de Guardamar, que ronda el 1610, más de 400 años. Sí es cierto pues que hubo una etapa donde no hay documentación y después de un arduo esfuerzo por parte de personas muy vinculadas a nuestra ciudad, pues se consigue nuevamente instaurar este canto en las calles de nuestro municipio, concretamente en la década de los 90, pues gracias al esfuerzo, entre otros, ¿no?, de don Manuel Vicente Linares, de Vicente el Saleta o de Jesús Sánchez Ortiz el 31, como sabéis. Lo que hacemos es eso, impulsar y dar reconocimiento pues a este colectivo que junto con otros colectivos de otros municipios pues engrandece tanto religiosamente como culturalmente lo que son las tradiciones de los municipios. Como dice y reza el documento que nos remitieron, por su profundo valor simbólico, comunitario, su rica tradición oral y musical, así como su carácter identitario en múltiples territorios de España, también, por supuesto, en nuestra comunidad valenciana y también en nuestro municipio, cumple plenamente con todos los requisitos establecidos en la Ley 10/2015 para ser reconocido como una de las manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial de España. Por eso, la propuesta de acuerdo, su primer punto sería que por el Ayuntamiento en pleno se apruebe la siguiente declaración. En este caso, se adhiere el Ayuntamiento plenamente a la solicitud de la Federación Cabildo de Hermandades de la Aurora de la región de Murcia para la declaración del canto religioso de los obreros como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España, presentada el pasado 20 de agosto del 25 y cuyo texto íntegro figura como anexo a continuación.
El segundo punto sería comunicar el presente acuerdo a la presidenta, en este caso, del Grupo de Auroros de Guardamar y dar traslado a la Federación de Cabildos de Hermandades de la Aurora de la región de Murcia a los efectos oportunos. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, buenos días. Efectivamente, el canto religioso de los auroros es una tradición de gran valor cultural y social, transmitida de generación en generación y mantenida viva por hermandades y grupos locales. Su reconocimiento como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial ayudará a garantizar su preservación y difusión, especialmente ante el riesgo de pérdida de estas expresiones comunitarias. Por ello, consideramos muy apropiado que esta corporación se adhiera a la solicitud de dicha declaración en respeto y apoyo a esta manifestación tan significativa de nuestro acervo cultural. Y aprovecho para decirle a la ciudadanía que este año 2026, en el que vamos a entrar, celebraremos el encuentro de auroros en nuestro municipio. Y bien, esperamos que todos los ciudadanos disfruten y colaboren. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Ángel Delfín, Vox. Desde Vox, todo lo que sea defender la cultura y tradiciones de Guardamar del Segura, siempre a favor. Gracias. Gracias. Alex, Izquierda Unida. El tema cultural es muy importante para nuestro municipio y parece que el tema de los auroros, a mí personalmente me parece un tema muy importante, tanto tradicionalmente como culturalmente, con lo cual estaremos a favor. Bien, pues estando todos de acuerdo en esta declaración institucional, procedemos ya a la votación de este cuarto punto de adhesión a la solicitud de declaración del canto religioso de los auroros como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España. El expediente es el 8825/2025. ¿Votos a favor? Aprobado queda igualmente por unanimidad. Pasamos al quinto punto, presupuesto general para el ejercicio 2026. El expediente es el 9149/2025. Tiene la palabra Pilar Gay. Hola, buenos días. Bueno, como bien ha dicho el alcalde, traemos al debate, al Pleno, el presupuesto municipal para el ejercicio 2026 y voy a pasar una memoria a la presidencia a los presupuestos municipales un poco resumida para dar a grandes rasgos, lo que sería el presupuesto para el 2026. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 168 primero del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, porque se aprueba el texto refundido de las haciendas locales, y 18 primero del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título cuarto de la citada ley, se formula la presente memoria explicativa de la situación económica y financiera y de las modificaciones esenciales que el proyecto de presupuesto introduce en relación con el correspondiente presupuesto del ejercicio anterior. El proyecto de presupuesto municipal del Ayuntamiento de Guardamar del Segura para el ejercicio 2026 asciende a 25.607.750,88 euros, lo que supone un porcentaje de subida de un 9,98% con respecto del ejercicio 2025, que suponen 2.324.097,85 y que se detalla en esta memoria por capítulos de previsiones de ingresos y gastos. En el presupuesto de ingresos, en el capítulo 1, que son ingresos por impuestos directos, en este capítulo se reflejan las previsiones de ingresos respecto de los impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, sobre vehículos de tracción mecánica, sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y el impuesto de actividades económicas. El impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana no experimenta ninguna subida. Las variaciones son debidas a más recaudación derivada de más inmuebles inscritos, que se traduce en un 0,54% más para 2026, que corresponden a los inmuebles de naturaleza urbana, quedando los de naturaleza rústica con el mismo importe que en el ejercicio anterior. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica respecto al ejercicio anterior presenta un aumento del 3,55%, fruto de las liquidaciones del 2024. Con relación al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, se incrementa con respecto al 2025 un 28,18%. Sobre el impuesto de actividades económicas se prevé un incremento del 9,36% relacionado a la tendencia del ejercicio 2024. Así, el capítulo 1 de ingresos se incrementa un 2,46% en comparación con el presupuesto 2025. En el capítulo 2 de ingresos por impuestos indirectos, en este capítulo se refleja únicamente el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que para 2026 baja un 12,5% basado en la liquidación del 2024.
Capítulo 3, ingresos del 2025, perdón. Capítulo 3, ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos. Estos ingresos para el 2026 representan una subida equivalente al 13,42%, quedando conformados de la siguiente manera. La previsión de aumento de ingresos en la recogida de residuos urbanos, que para 2026 ya fue revisada y aprobada en la pasada sesión plenaria del pasado 3 de octubre, sin ninguna alegación tras su exposición pública, donde se aprobó la revisión de la tasa por recogida, transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Dada cuenta de lo que ya supuso en 2025 tras las liquidaciones de 2024, que sobrepasaron las previsiones y obligaron a acudir a un préstamo para pagar el aumento de coste de este servicio, que aun con las subidas sucesivas sigue siendo uno de los más bajos de la comarca. Que seguiremos insistiendo en que el Consorcio de Basuras, junto a la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, deben acelerar los procesos para construir una planta en la comarca, para poder reducir costes que tenemos que soportar los ciudadanos que, ante su falta de acción, nos vemos obligados a que nuestras basuras sean tratadas fuera de la provincia e incluso fuera de nuestra comunidad autónoma, disparando así el coste del servicio. Una subida de 200.000 euros en la previsión de la tasa por licencias urbanísticas basada en la recaudación del corriente. Un incremento de 11.000 euros por las tasas de acometida de agua y alcantarillado. La tasa por entrada de vehículos se incrementa en 7.000 euros. Se ajusta a la baja a los conceptos siguientes. Se reduce la previsión de la recaudación de la tasa por el aprovechamiento de empresas de suministros, reduciéndose en 80.000 euros a consecuencia de la liquidación de 2024 y la ejecución del corriente. El resto de los subconceptos que conforman el capítulo 3 de ingresos se mantiene en niveles muy similares, con ajustes poco significativos. En el capítulo 4 de ingresos por transferencias corrientes, el Ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas que en 2026 volverán a recibir un récord de entregas a cuenta por valor de 157.731 millones de euros, lo que supone una ligera mejora de la cifra comunicada a las autonomías el pasado verano, debido al mayor dinamismo de la economía española. El anuncio lo ha hecho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha reiterado el compromiso de la Administración que lidera Pedro Sánchez con dar todos los recursos y facilidades a las comunidades autónomas, a lo que hay que sumar unos objetivos de déficit más ventajosos para que así puedan invertir con mayor facilidad en el refuerzo de los servicios públicos y la atención a los ciudadanos. Como ha destacado Montero ante los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, los territorios recibirán los mayores recursos de su historia. En concreto, esos 157.731 millones de euros en entregas a cuenta que llegarán a sus arcas públicas son un 7% superiores a los de 2025. Dicha cifra es superior a la que se comunicó en julio, porque se ha procedido a una revisión, algo motivado por el mayor dinamismo de la economía española, tal y como atestiguan instituciones como el Banco de España, Eurostat o el FMI, además de agencias crediticias de reconocido prestigio. Si a la cifra de entregas a cuenta se le suma la previsión de liquidación para 2024, se bate un nuevo récord. En total, los recursos del sistema de financiación que recibirán los territorios en 2026 será de 170.300 millones de euros, una cifra que es un 7,7% superior a la que percibieron para este 2025. Con estas previsiones aumenta el capítulo 4 en 754.245,40 euros, lo que supone un aumento del 11,74%, que se reparte de la siguiente manera. Sobre las previsiones de la participación de los tributos del Estado, un crecimiento de 554.454,82 euros, que supone un incremento del 11,74%, calculando sobre las entregas a cuenta que se han supuesto en 2025 5.027.175,62 euros y que se ha hecho una previsión de incremento de un 5%, si bien tras la celebración de la Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el pasado 17 de noviembre, se desprende un incremento de media del 8,75% con respecto al 2025 y un 4,6% de media con el importe de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado correspondiente a 2024. El aumento de 138.000 euros que corresponde a la financiación de los servicios sociales generales, con 112.000 euros la Escuela Permanente de Adultos, 4.000 euros y la partida destinada a la igualdad y políticas inclusivas con 22.000 euros. En las previsiones de ingresos por transferencias procedentes de Diputación se ha producido un incremento de 62.000 euros derivados de la subvención que en el último año y el presente se ha recibido del Plan Más Cerca. Como en ejercicios anteriores, este capítulo se irá incrementando conforme vayan recibiendo nuevas subvenciones que darán lugar a las correspondientes expedientes de generación de créditos. En el capítulo 5 de ingresos patrimoniales, en el capítulo 5 de ingresos se contemplan los rendimientos de carácter patrimonial del Ayuntamiento. Sus previsiones para el 2026 se ven ligeramente incrementadas en un 1,88% respecto del presupuesto anterior
y se basa en mayores ingresos previstos por el rendimiento de los excedentes de tesorería y en menor medida por la actualización de los cánones de concesiones administrativas. En los ingresos de capital, en el capítulo 6, queda abierta la partida con un euro, ya que estaría sujeto a los ingresos derivados de las enajenaciones que se produjeran por parte del Ayuntamiento. En el capítulo 7, ingresos por transferencias de capital. En este capítulo se habilitan las partidas para la posible generación de créditos que lleguen de sus posibles subvenciones procedentes de distintas administraciones. En el capítulo 8 de ingresos por activos financieros, como en ejercicios anteriores, se consigna la cantidad de 60.001 euros que se corresponden con la devolución de anticipos de personal. En el capítulo 9, ingresos de operaciones de crédito, hay unos ingresos previstos por un importe de 758.858,44 euros que se destinarán a las inversiones previstas en el presupuesto. Y en el presupuesto de gastos tenemos en el capítulo 1 de gastos de personal, se presenta la modificación de la plantilla, como recoge la propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos. La modificación de la plantilla para el ejercicio 2026 contempla la amortización de una plaza jornada parcial de educador social y se crean nuevas plazas de agente de policía local que se convierten, las de segunda actividad se convierten en de agente, son 3, una de agente de policía local, un maestro de escuela infantil, dos peones de servicios múltiples, un psicólogo, un técnico medio de contratación y un técnico superior de educación infantil. La creación de nuevas plazas y el pago de la carrera profesional suponen un incremento en retribuciones del personal funcionario de 467.520,97 euros. Se incrementan 136.000 euros para el personal de servicios sociales para dotar la parte del contrato programa que no es subvencionada por Consellería. La seguridad social se incrementa en 147.000 euros. En el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios asciende un 6,94% con respecto al presupuesto de 2025. Los arrendamientos y cánones suben en 24.392,88 euros debido al número de vehículos en arrendamiento. También se incorpora una partida de 12.000 euros para pagar los gastos en propiedad y a la propiedad intelectual de la Sociedad General de Autores. Se reducen los gastos de arrendamiento de equipos para procesos de información en 15.000 euros. Un aumento significativo de los conceptos de trabajo realizados por otras empresas y profesionales, 507.379,44 euros, teniendo como causa fundamental el aumento en el servicio de parques y jardines con 196.000 euros, que vienen a reforzar este servicio prestado por la empresa municipal Gestió de Neteja, que también aumenta en 50.000 euros para el servicio de limpieza viaria, quedando así cubiertas las necesidades de las distintas encomiendas de gestión. Se destinan 141.000 euros al servicio de socorrismo en playas. Estas son las variaciones más destacadas. En el capítulo 3 de gastos financieros, este capítulo se reduce en 12,17% a causa de la menor previsión de gastos financieros por intereses de deuda financiera, en concreto del préstamo suscrito con el Fondo de Impulso Económico. Se tiene en cuenta la cantidad de 21.000 euros para cubrir los intereses del préstamo para la financiación de inversiones. La bajada de dotación de este capítulo se debe principalmente a la amortización anticipada del préstamo del Fondo de Impulso y la amortización anticipada y total del préstamo de legislatura, realizadas durante este año. En el capítulo 4 de gastos en transferencias corrientes se ven incrementadas en un 18,78%, que supone un aumento de 361.313,63, que tiene su mayor causa en la aportación municipal al Consorcio Plan Zonal de Residuos de la Zona 17 por la transferencia y tratamiento de los residuos, así como la gestión de ecoparques en 335.000 euros. También se incrementa la aportación al Consorcio de Extinción de Incendios. En el capítulo 5, en el Fondo de Contingencia, se dota con una cantidad de 325.774,58 euros, que equivale al 1% de los gastos no financieros, 242.721,79 euros, en cumplimiento con los requisitos exigidos para optar al Fondo de Impulso Económico, la cantidad de 83.052,79 euros, como consignación adicional para una posible subida salarial durante el 2026. En el capítulo 6, en los gastos en inversiones reales, se consignan 996.072,44 euros. Con respecto a la financiación, se afrontan con recursos propios 237.214 y 758.858,44 se financiarán con una operación de crédito a largo plazo, tal y como se indican las previsiones de ingresos por pasivos financieros. Entre otras, se contemplan obras en colegios, obras de la Plaza de la Vega Baja, mobiliario para el centro de día, obras en el Palau, etc. En el capítulo 7, gastos por transferencias de capital, se consigna la cantidad de 44.000 euros para la subvención nominativa al juzgado privativo de aguas. En el capítulo 8, de gastos de activos financieros, se asigna un importe de 60.001 euros, reflejado en el capítulo de ingresos por la misma cantidad ante posibles adelantos al personal. Y en el capítulo de 9, en los gastos por operaciones de crédito,
se contempla un ligero aumento de 5.000 euros, equivalente a un 0,55%, que se destinan 60.783,86 euros para la amortización de la operación de crédito suscrita en 2024 para la financiación de inversiones. La consignación para la amortización anual del préstamo del Fondo de Impulso Económico se ha reducido en 55.000 euros respecto al año anterior, fruto de la amortización parcial que se hizo sobre el capital pendiente con cargo a remanentes de tesorería para gastos generales. Con este presupuesto aseguramos la adecuada financiación del Ayuntamiento y aseguramos los servicios y las inversiones para 2026. Es por lo que se presentamos este presupuesto para su análisis, debate y su posterior aprobación si procede. Gracias, Pilar. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí. Bueno, le voy a pedir, igual que le pido en otras ocasiones en el pleno de los presupuestos, que nos deje alargar un poco más esta primera intervención, puesto que el tema es muy extenso. En otras ocasiones así ha sido. Espero que en esta también. Adelante, Gracias. adelante. Bueno, para el año 2026 presentan unos presupuestos de 25.607.750 euros. 2.324.097 euros más que el presupuesto del año 2025. Si el año pasado ya consiguieron 2 récord Guinness, sacando 2 presupuestos con una diferencia de 7 meses y uno de ellos siendo el más elevado de la historia del municipio, este año pues lo han vuelto a conseguir. 2.325.000 euros más de presupuesto, otro récord Guinness. A este paso habrá que hacer un anexo aparte en el Guinness solo para los presupuestos de Guardamar. Señores, en esta última legislatura han pasado del presupuesto de 2023 de 20.688.000 euros al que presentan hoy en el 26, 25.607.000, casi 5 millones más de presupuesto en apenas 3 años. Lo han incrementado en un 24%. ¿Y esto en qué se ve reflejado en el municipio de Guardamar del Segura? En nada. ¿En qué han mejorado las calles para las personas con movilidad reducida? En nada. ¿En qué ha mejorado la limpieza de las calles? En nada. Ustedes se pasean por ahí y están con una sensación de dejadez y suciedad, aunque a ustedes no se lo parezca. ¿En qué ha mejorado el comercio y la red empresarial del municipio? En nada. De hecho, están cerrando muchos comercios. ¿En qué han mejorado las playas y el medio ambiente? En nada. ¿En qué ha mejorado el Parque Reina Sofía? En nada. ¿En qué ha mejorado la hostelería? En nada. ¿En qué han mejorado las actividades para jóvenes, pero jóvenes ya mayores de 18 años? En nada. Y así podríamos estar toda la mañana. Al igual que el año pasado, al leer la memoria de presidencia sobre los presupuestos, vemos que se han quedado otra vez sin ideas y vuelven a alabar la gran labor de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de Pedro Sánchez y del Gobierno socialista español. Aunque yo creo que ya no debería de ser llamado socialista, porque sería un insulto para el Partido Socialista Obrero Español, porque más bien es la cuchipandi de Pedro Sánchez. Y han indicado lo que se preocupan y se comprometen con los municipios al enviarnos más dinero a través de la participación de los tributos del Estado. Si el año pasado yo me quedé a cuadros, este año me quedo a rayas o a lunares, según les guste a ustedes. Señores, que desde el año 2019 el Gobierno central ha subido o creado más de 70 impuestos y ha subido varias veces las cotizaciones sociales, que nos ha sacado del bolsillo de los españoles más de 41.000 millones de euros y que el salario de la clase media, 35.000 euros, la mitad va para impuestos. Lógico que con más población y con tanto impuesto nos envíen más dinero a través de la participación de los tributos del Estado. Además, llevan 3 años sin presupuestos generales. Cuando estos presupuestos se hagan y se cuadren las cuentas, puede ser que tuviéramos que devolver parte de todo este dinero que nos están enviando. Esperemos que no, porque si no sería una situación un poco complicada para la economía de Guardamar. El presupuesto municipal de ingresos de nuestro municipio sigue en la misma técnica que su jefe de filas. No voy a enumerar uno por uno los ingresos, pero sí me voy a centrar en 3 de ellos. Cuando empezaron esta última legislatura, se recaudaba de los guardamarencos por el impuesto del IBI de vehículos y por la tasa de basuras 10.300.000 euros. ¿Saben ahora en el 2026 cuánto se va a recaudar? 13.086.000 euros.
2.800.000 más, un 27% más de recaudación, que, como he dicho antes, no se ve reflejado en nada en Guardamar. Otro punto sobre el capítulo 4 de ingresos de transferencias corrientes, o sea, el dinero que se recibe de otras administraciones públicas. Ustedes solo hablan o recalcan lo que se recibe por los tributos del Estado, pero no dicen nada porque no les interesa del convenio que hay de recibir 1.544.132 euros de subvenciones de la Generalitat Valenciana para servicios sociales y gasto social, que está en los informes, en la documentación del presupuesto, para programas como Menjar a Casa, Dependencia, Infancia, Migración, Mujer, Centro de Día, Políticas Inclusivas, Igualdad, etcétera. ¿Saben cuánto recibían en el 2023 con el Botanic? 764.000 euros. Se jactan de decir que el Gobierno Popular todos son recortes, recortes y sin ayudas. Lo que manda la Generalitat del Partido Popular es más del doble que se mandaba antes. Esto no son recortes, es duplicar las subvenciones. Un último apunte sobre los ingresos. Desde el traslado del mercadillo semanal al polígono, este año otra vez se vuelven a bajar ingresos por la tasa de ocupación. De 190.000, que era lo que se recaudaba, este año vamos ya por 115.000, 75.000 euros menos de ingresos desde que están en esa zona. Para el presupuesto de gastos, capítulo 1, gastos de personal. Se ha incrementado respecto del presupuesto 2025 en 626.000 euros, debido a la amortización y creación de nuevas plazas y al pago de la carrera profesional, que supone un incremento en la retribución del personal funcionario y en el que todos estuvimos de acuerdo. La partida de mantenimiento de playas lleva varios años en 70.000 y este año lo han bajado a 40.000. De un presupuesto de 25.600.000 euros, solo 40.000 para mantenimiento de playas. Esto, en serio, es un chiste de mal gusto. ¿O se les ha olvidado que Guardamar es un pueblo turístico? La partida de voluntariado medioambiental la bajan de 40.000 a 20.000. Sin comentarios. Las campañas de información que realizan los jóvenes en Semana Santa y en verano sobre nuestra pinada y medio ambiente, en lugar de extenderlas a más épocas del año, las reducen a la mitad. ¿En qué mejora esto Guardamar? En nada. Partidas de acceso a núcleos de población, mejora de la accesibilidad peatonal, mantenimiento de pavimento y actuaciones de la vía pública. Pasa de 24.000 el año pasado a 19.000 en este año. 5.000 euros menos. Esto es otro chiste. Si queremos que las personas con movilidad reducida vaya mejorando su desplazamiento por el municipio, y aquí rebajan la cantidad, pues mal vamos. Mantenimiento de alumbrado público e inversión. Se mantienen igual que en el presupuesto pasado, 79.000. Se ve que las farolas no se estropean con el paso de los años, es algo milagroso. Conjunto de Administración General del Medio Ambiente. En el presupuesto de 2025, 467.000 euros. En el del 2026, 374.000. Han bajado de 93.000 a 93.000 euros, un 20%. Partidas como el tratamiento contra los mosquitos pasa de 20.303 euros a 8.000, 11.400 menos. El tratamiento del picudo y la procesionaria pasa de 87.120 a 37.300, 49.800 menos, un 57%. Los trabajos de desratización de 6.000 a 2.200, 3.800 menos. Sabiendo cómo han estado este año las plagas de mosquitos, ratas y procesionarias y los problemas que han causado, ustedes han cogido una bola de cristal y han visto que para el año que viene no va a haber ni mosquitos, ni ratas, ni procesionaria. Y si los hay, pues que vayan al médico, que se pinchen, que manden cremas y hagan gasto médico y farmacéutico. Mantenimiento de parques y jardines pasa de 14.000 a 8.000, 6.000 euros menos. Que los ciudadanos juzguen cómo están los parques y jardines. Programa de ocupación de tiempo libre y juventud. En general pasa de 184.000 a 173.000, 11.000 euros menos. Nuestros jóvenes ya más mayorcitos tienen que irse fuera del municipio para disfrutar del ocio. Promoción turística. El año pasado bajaron esta partida de 90.000 a 75.000 y este año la mantienen igual. Es otro chiste sin gracia que un pueblo turístico como Guardamar destine solo 75.000
de un presupuesto de 25.600.000 y todavía tuvieron la cara de traer a un pleno anterior una moción para hacer una feria de turismo en IFA de nuestro municipio con otros municipios de la provincia de Alicante. Encarci, llevas casi 9 minutos. Si me queda muy poquito. Tienes 7 y luego tienes otros 5 minutos. Lo dejamos ya para los últimos 5 minutos. Déjame terminar esto y ya la plantilla y lo demás lo paso al siguiente. Aquí me río por no llorar. El mantenimiento de caminos rurales y vecinales, 10.000 euros. Esto que es para escardar medio camino, sin comentarios. Y si así tengo que cortar, sigo en la siguiente intervención. Gracias. Tiene la palabra Ángel del Feedbox. Bueno, para no repetirme, porque si no podíamos estar aquí esta mañana con lo mismo. ¿Ahora se me escucha? Sí. Vale, yo voy a ser más breve. Es decir, los presupuestos que presentan este año para el 26 son auténticos. Es decir, de verdad, cabezas pensantes, siempre les he tildado de que la gestión que ustedes hacen no es que sea la mejor, sino que es lamentable. Con 25 millones, cerca de 26 millones de presupuesto, inversiones en el municipio, 1 millón de euros. La carga fiscal que estamos sometidos, los guardamarencos, con tanto seguro social, tanta retribución, tantas horas, tantas historias, es insostenible para el año que viene, no para el siguiente. Pero bueno, no pasa nada, porque el año que viene la partida de empleados públicos aumentará mucho más y de cara a las elecciones estoy seguro. Lo que vengo a decir es lo siguiente, es decir, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que si recaudamos más, ¿cómo damos tan malos servicios? Eso es lo que quiero que entiendan. Es decir, ustedes pueden recaudar mucho más dando unos servicios acordes a lo que se recauda y no lo están haciendo. No me quiero repetir con el Grupo Popular, pero entiendo también de que la inversión que hacen en asfaltado desde que ustedes están en el gobierno es cero. Cero, ¿eh? Es decir, lo único que han hecho ha sido asfaltar un poco la zona de la calle Juan García, pero el resto del municipio ni está ni se le espera. En el presupuesto de este año 26, más de lo mismo. Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención, bueno, entre las muchas cosas que me llaman la atención, que ya se ha dicho el Grupo Popular, es cómo puede ser que la Concejalía de Asuntos Sociales ha pasado un aumento del 16,26 para el año 26. Pero voy más allá, es decir, solamente para la política inclusiva, que esto es un estandarte del Partido Socialista, ustedes aumentan el presupuesto para el año 26 el 26,24%. ¿Vamos a vivir de esto? ¿Esta es la inversión que quieren ustedes hacer en este municipio? ¿Queremos seguir ayudando y pagando a la gente? Es decir, el estado del bienestar tiene fecha de caducidad, les guste o no les guste. Y luego dirán que el partido de Vox es un partido de no sé cuántas cosas. Pero es intolerable que se pueda aumentar un 16,26% para los asuntos sociales y la partida de la política inclusiva, en el capítulo 45052, un 26,24%. Lo tienen así ustedes definidos en el capítulo ese que nos han dado para leer hace 10 días, nada más. Y luego, en cuanto a la promoción económica de nuestra localidad, pues bueno, seguimos, ¿no?, arrastrando lo mismo que años anteriores, promoción casi cero. Y luego, en no sé qué pleno, en uno de los plenos que se celebró este año, que estamos a puntito de terminar, se me llamó especulador inmobiliario porque quise hacer algo del campo y tal. Bueno, pues miren, con 6.000 euros que destinan al campo y a la pesca, creo que poca evolución o nada se le puede dar ni al campo ni a la huerta. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Alex Escarronida. Buenos días. Bueno, en primer lugar queremos reconocer el trabajo técnico que implica elaborar unas cuentas municipales y destacar un punto muy positivo que consideramos muy relevante, que es la implantación de la carrera profesional del personal funcionario, una reivindicación de los sindicatos que consideramos necesaria y beneficiosa para la calidad del servicio público, que valoramos este avance. Pero hay varios motivos por los cuales nos vamos a abstener de esta votación. La memoria que acompaña a los presupuestos debería servir para entender con claridad qué modelo de municipio se pretende impulsar. Sin embargo, consideramos que está poco desarrollada y que no define con precisión la línea política ni los objetivos estratégicos del ejercicio. Tampoco hemos podido participar los grupos de la oposición en el proceso de elaboración de las cuentas. No ha habido un espacio de diálogo o construcción conjunta que permita aportar ideas y consensuar prioridades.
Creemos sinceramente que unos presupuestos municipales ganan calidad cuando se integran las distintas sensibilidades políticas del Pleno. Esta falta de orientación estratégica se traduce desde nuestro punto de vista en diversas carencias. No existen presupuestos participativos, herramienta fundamental para conocer de primera mano las prioridades vecinales. Echamos de menos una comparativa con el presupuesto 2025 que nos permita analizar la evolución de ingresos y de gastos con mayor claridad. La previsión de personal sigue siendo insuficiente. Año tras año se aprueban modificaciones de crédito para pagar horas extras, algo que demuestra que la planificación no está ajustada a la realidad. Falta de inversión real. Somos conscientes de las limitaciones derivadas de la deuda municipal, pero aún así consideramos necesario un esfuerzo mayor para buscar subvenciones, convenios y préstamos finalistas que permitan invertir en infraestructura deficitarias y en nuevas necesidades del municipio. Poca planificación para nuevos espacios o reformas significativas que consideramos imprescindibles para mejorar la calidad de la vida del ciudadano. Creemos que el Ayuntamiento debería impulsar sondeos o procesos de consulta para conocer qué demandas y qué proyectos consideran prioritarios los vecinos y las vecinas de Guardamar. En lo referente a la zona deportiva, seguimos viendo parches y actuaciones puntuales cuando la realidad es que el conjunto requiere una ampliación clara, mejoras profundas y una renovación casi integral. Guardamar necesita unas instalaciones deportivas acorde a su población y al uso que generan. Echamos en falta un esfuerzo mayor para dotar a las asociaciones culturales de espacios dignos y suficientes. Un ejemplo claro es el taller de pintura que sigue desarrollándose en un espacio que no reúne las condiciones adecuadas y que no cuenta con una partida presupuestaria que permita mejorarlo. Recordamos, como apuntó nuestro exconcejal Josep en la asamblea preparatoria a cara de este pleno, que existía un proyecto de centro multifuncional en el antiguo Monivent. Hoy continúa siendo papel mojado sin dotación presupuestaria ni ningún avance. Uno de los grandes retos de Guardamar es el acceso a la vivienda. Sin embargo, tampoco encontramos una partida clara destinada a la vivienda pública o a iniciativas que puedan paliar este problema creciente para jóvenes, familias y personas con menos recursos. Tampoco vemos en el presupuesto proyectos aprobados anteriormente como el huerto urbano o el impulso de cooperativismo agrícola y pesquero, lo que genera incoherencias entre lo acordado en pleno y lo ejecutado. Nuestra propuesta final, para terminar, queremos hacer una propuesta constructiva al Gobierno municipal y al Pleno, de establecer reuniones periódicas de seguimiento del presupuesto, ya sea en comisión informativa o en junta de portavoces. Creemos que una revisión cada 3 meses o al menos una mitad de cada año permitiría verificar el grado de ejecución, evaluar necesidades emergentes y trabajar con mayor previsión los presupuestos para aprobarlos en el mes de diciembre para el siguiente ejercicio. Esto daría una mayor transparencia, permitiría detectar mejoras con antelación y ayudaría a que las cuentas futuras se ajusten mejor a las necesidades reales del municipio. Por todo lo expuesto y a pesar de reconocer ciertos avances, consideramos que los presupuestos presentan carencias importantes en planificación, participación e inversión. Por ello, Esquerra Unida de Guardamar se va a abstener, manteniendo una postura crítica pero constructiva, siempre abierta al diálogo y al trabajo de conjunto. Gracias. Gracias. Tiene la palabra en segundo turno Pilar Gay. Bueno, pues no sé por dónde empezar, porque a la señora del Partido Popular le da risa el presupuesto y a los demás, en fin. El señor de Vox me ha dicho que le parece un escándalo que se suba un 26% en políticas inclusivas. Tengo que decirle que la mayoría de las políticas inclusivas, como ha dicho acá en Carfi hace un momento, viene del contrato programa que nos manda la Consellería de PP Vox. Ahora que están tan juntos y que han hecho un gobierno nuevo juntos y que están ahí, pues oiga, pues lo que recibimos. Y la política inclusiva, vamos a hacer un centro de día. Hay en las inversiones 100.000 euros para mobiliario para un centro de día. Si a usted le parece que la calidad en los servicios es mala, imagínese si haciendo un centro de día no invirtiéramos más, ¿en qué nos convertiríamos? O sea, ¿a usted le parece que los esfuerzos que se dediquen desde este ayuntamiento a un centro de día para atender a personas con discapacidad y a personas con necesidades especiales variadas de mucha índole, ¿a usted le parece mal? Bueno, pues ahí está el ejemplo de lo que es su política, de lo que es la nuestra. Cuando dicen que hay pocas inversiones o que hay demasiadas, yo querría decirles cuáles de todas las inversiones que voy a enumerar les parecen mal. Y antes le quería decir a Encarfi que cuando dice que, por ejemplo, no solo uno de los ejemplos, en la partida del voluntariado medioambiental la bajamos a 20.000 euros, pues oiga,
léase bien el presupuesto, y en esa partida dedicamos 20.000 euros al voluntariado y a otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 20.000 euros, que al final son 40.000, los mismos que había. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio en la forma de gestionar el voluntariado medioambiental, porque ha habido varios problemas y se va a hacer un cambio. Con total, en la partida hay exactamente lo mismo. Y cuando dice que en parques y jardines se baja, si vamos a subir 500.000 euros a GESNET, claro, tendremos que bajar la del ayuntamiento porque subimos muchísimo más la de GESNET. O sea que la lectura tiene que ser una lectura adecuada, que no interesada. Pero bueno, claro, a cada uno le interesa lo que le interesa. Mire, en la aplicación 132 a policía, una inversión de 32.670 euros para maquinaria, instalaciones y utillaje financiado con recursos propios. En la aplicación 133, señalización vial, 25.000 euros con recursos propios. Aplicación 151, 80.508,40 para la edificación en el polígono de aulas de formación. En la aplicación 164, obras en el cementerio, concretamente columbarios que se consignan con un préstamo. En la aplicación 171, ampliación en parques y jardines, que se invierten 330.000 euros que se destinan para la remodelación de la Plaza de la Vega Baja, financiado con un préstamo. En la aplicación 231, mobiliario de servicios sociales, 100.000 euros para el mobiliario de centro de día, que se va a ubicar en el hogar de convivencia en la avenida Cervantes. Se financiará con un préstamo. En el 241, vinculado a los talleres de empleo, 20.000 euros con recursos propios. En la partida 323, obras en colegios, por un importe de 27.900 euros en concreto para el acondicionamiento del patio infantil del CEIP Reyes Católicos, que se consignan a un préstamo. En la aplicación 920, obras en Administración General, se destinan 45.510 euros para obras en el edificio del Ayuntamiento, concretamente en la cubierta de un patio. En la aplicación 3261, instalación en concepto, en la Escoleta, cambio de linóleo del suelo en las aulas de 2-3 años, 25.000 euros. Y el cambio de suelo del patio exterior de 1 o 2 años, 9.500 euros, que se consignan con préstamo. También en la Escoleta se contemplan inversiones por importe de 15.000 euros para la lavadora, la secadora industrial, el aire acondicionado para el aula de bebés, las cortinas ignífugas para todas las aulas. En la aplicación 3422, 27.000 euros para obras de reposición de placas metálicas oxidadas en el Palau. En la aplicación 342, 123.950,04 para acometer obras en la piscina municipal para la implantación de energías renovables para el calentamiento de la piscina cubierta, consignado a un préstamo. Yo no sé qué les parece insuficiente, qué les parece mal de todo lo que acabo de decir, pero ni las obras en colegios van a dejar de ser una prioridad, ni en la atención a la diversidad va a dejar de ser una prioridad, y el cubrir todos los servicios del ayuntamiento tampoco lo va a ser. Así que ustedes con esto ya pueden hacer la magia que quieran, pero la realidad es la que hay. Son 25 millones de euros que se van a invertir en los ciudadanos y que se van a cubrir todas las necesidades del ayuntamiento. Gracias. Bien, tiene la palabra el Grupo Popular, segundo turno, 5 minutos. Sí. Bueno, pues igual que tú, yo he leído el informe que había y ponía que se dividía en dos, 20.000 para el voluntariado medioambiental y 20.000 para otras actuaciones profesionales. ¿Están dentro del mismo programa? Sí, pero como voluntariado medioambiental, que son los chavales que están explicándole el medio ambiente a la gente, no están ahí, están en otra partida, dentro del mismo programa que pone voluntariado medioambiental. Es una aclaración. Sobre las inversiones, todo lo que has contestado de las inversiones, creo que te referías al grupo Vox, porque yo no he hablado de inversiones porque no me ha dado tiempo, que me ha cortado el señor alcalde, pero lo que tenía... No te corto, has tenido 2 minutos más. Por eso le he pedido antes. Lo que tenía de inversiones era simplemente solicitar... quería solicitarles si por favor el préstamo que van a pedir de 759.000 euros nos explicaran con nombres y apellidos en qué iban a consistir esas inversiones. Como Pilar lo ha hecho, ya no necesito que me responda a esa cuestión. Me he quedado en las inversiones, que era eso, en la plantilla del ayuntamiento local. Aquí me voy a centrar sobre todo en el cuadro de la policía local, porque ya les he dicho que al empezar, como he dicho antes, al empezar la legislatura, el presupuesto y aumentar un presupuesto en casi 5 millones y la población ha pasado de 17.500 a 20.000 habitantes, pero la evolución de la plantilla de la policía local ha sido que en el año 2023 había 42 plazas en la plantilla, en el 24 42, en el 25 42 y este año 43.
Creo que se les prometió que a final de legislatura estarían por las 50. Sobre el papel posiblemente lo consigan, pero lo que queremos es que esas estén cubiertas y que estén todos a pie patrullando por las calles, que no solo haya 43 sobre el papel y vengan, se cubran y se marchen, vengan, se cubran y se marchen, porque hay algunas plazas como la de inspector, oficiales que se dedican a otras cuestiones, pero que todas las que estén en la plantilla del presupuesto estén cubiertas y no esté ninguna vacía. Vale, esto es lo que me quedaba por aquí. Ahora, como aún no se han liquidado los presupuestos del 2025, todos los datos que se disponen son de los de la liquidación del 2024 y la información que se ha enviado por adelantado de la liquidación del 25 ahora en septiembre de este año. Vemos que el remanente de tesorería en esa fecha es de unos 5 millones, si no me he confundido yo, y se calculaba una deuda viva a final de año de 11.200.000 euros. Van a solicitar un nuevo préstamo de 760.000, que se va a añadir a la deuda. Y también se ha previsto que para finales del año 2026 la deuda del ayuntamiento sea de unos 10 millones. De ahí que pidamos que se use una cantidad importante del remanente de tesorería final para amortizar dicha deuda, para que en el año 2027 el equipo de gobierno que entre a gobernar pueda tener una deuda inferior a 8 millones de euros. Usted hace 2 años dijo que se había conseguido deuda cero, que cuando entró a gobernar en el año 2015 había 12 millones, pero a fecha de hoy, 10 años después, otra vez sigue habiendo unos 11 millones de euros de deuda. Esto se trata de cuando uno empieza y cuando se acaba. Lo que pasa, porque por el camino pueden pasar muchas cosas, porque a la vista está que después de 10 años la deuda sigue siendo de 11 millones, apenas se ha bajado 1 millón. No sé si va a decir esto ahora o en otros plenos sí lo ha dicho, que yo cuando empiezo a hablar hablo de números, lo lío, intento confundir al personal, pero yo me limito a coger la información que ustedes presentan aquí, que hay miles de folios con el presupuesto, como lo sé perfectamente, y me gusta explicarlo con números, porcentajes, para que los ciudadanos se entiendan perfectamente. Y no limitarme a leer, hay una presidencia que llena de datos y que no explican en los presupuestos en general cómo son. Al fin y al cabo, igual que dije hace unos años, cuando los números cantan, las palabras se callan, y a la vista está que los números están cantando. Ahí en los informes de intervención se dice que el presupuesto cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y el objetivo de deuda pública, pero incumple la regla del gasto. Debido a una legislación existente, no es necesario cumplir con esa regla, pero sí informar de la evolución y valorar el incumplimiento. En este caso, la diferencia en el límite de la regla del gasto y el gasto computable al presupuesto de 2026 es de menos 2.077.000. Así que hay que tenerlo en cuenta para que no se salga de madre y sea perjudicial para la economía municipal. Vuelve a ser el presupuesto más elevado de la historia de Guardamar, pero como he dicho antes, a pesar de la gran cantidad de ingresos, creemos que no se ajustan a las verdaderas necesidades del municipio. Por ello, el Grupo Popular votará en contra. Gracias. Tiene la palabra Ángel Delfín, segundo turno, 5 minutos. Vale. Bueno, mira, Pilar. Y me dijo a ti porque es la concejala de Hacienda, ¿vale? Entonces, en cuanto a las inversiones, no puedo estar en más desacuerdo con ustedes. Primero, no se incentiva para nada las ayudas a la maternidad en sus presupuestos en los últimos 3 años que vamos a cumplir ahora. 0. Inversión para gente joven en vivienda, ya lo ha dicho el Grupo de Izquierda Unida, 0. Me hace mucha gracia porque ahora resulta de que usted se siente molestado cuando hablo del aumento en la política inclusiva que tiene el PP y Vox, que lo destina a la Comunidad Valenciana y tal, y ahora me salta usted con que van a crear un centro de día. Bien, pero eso del centro de día ya lo escuché cuando comenzó la legislatura. De igual modo que escuchamos en su momento la renovación de la Plaza de la Vega Baja con una subvención y un crédito ya concedido, que no se hizo porque ustedes no llegaron en tiempo y forma a presentar la obra, a ejecutar la obra. Es decir, venimos atrasando lo de la obra, de la Plaza de la Vega Baja, creo recordar desde el año anterior. Pero mírenlo porque seguramente que a lo mejor sigo equivocado según usted. Y luego,
importante que resulta de que hemos aumentado los ingresos en cuanto a licencias urbanísticas. Para el año 26 se espera un 66,67% de aumento, según los presupuestos que ustedes han presentado. ¿Y cómo puede ser que a los promotores que se han gastado una pasta se les dé tan tarde todos los permisos de obra, toda la ejecución de obra? Es decir, ¿cómo se puede ingresar tanto dinero? Vuelvo a insistir en lo que he dicho en la primera vuelta. ¿Cómo se puede ingresar tanto y dar unos servicios tan pésimos? Entonces, el Grupo Vox va a votar en contra de estos presupuestos. Me parecen un insulto a la inteligencia. Velen por los intereses de la gente joven. La vivienda es un derecho. Cuidado. Y ustedes no han hecho ningún tipo de inversión desde que están en el gobierno, porque el último gobierno que hizo, que era de su color, en VPO, luego los que han venido han pasado de ese campo. Por lo tanto, vele por la juventud. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Àlex, Esquerra Unida. Bé, pense que la nostra explicació ha sigut ben clara i ben concisa. Sí que continuem pensant en el tema de la vivenda pública, que és molt important, i sobretot per als pressupostos col·laboratius i participatius. No ens negarem no votarem en contra perquè vegem molt important el tema de la carrera professional, però sí que és de veres que no podem votar-la a favor per tots els punts que havem dit abans. Gràcies. Gracias. Pilar, si quieres comentar algo. Sí, no, yo solo aclarar que esas dos, en concreto, esas dos subvenciones a las que hacía referencia el grupo de Vox, Ángel Delfín, van ligadas a dos subvenciones que otorga la Generalitat y que en la ocasión, por ejemplo, de la Vega Baja llegó tarde. Perdona, no, es que como has dicho que probablemente estás equivocado, sí, estás equivocado. Esa subvención llegó tarde. No había plazo de ejecución posible para que se pudiera hacer. Por eso se vuelve a consignar. Y se vuelve a consignar el dinero para hacerla nosotros antes y luego pedir la subvención, para poder justificarlo. Así que hay que ser riguroso en todo. Y yo te digo, me has dicho, probablemente estás equivocado. Oye, pues sí, estás equivocado. Porque no dio tiempo. No por una mala previsión nuestra, sino porque, oye, a veces los gobiernos autonómicos están en otras cosas, como nos ha pasado. Así que eso ha sido así. Que en otras cosas han sido diligentes y bien, oye, pues eso faltaba. Que en eso tenemos que estar todos. Pero en esa en concreto llegaron tarde. Y en la del centro de día también. Que eso lo podría explicar José María. Quiero decir, las subvenciones tienen que dar un tiempo para que nosotros podamos licitar, podamos adjudicar y se pueda ejecutar la obra para poderla certificar en su tiempo y forma. Si eso llega tarde, esa documentación llega tarde al ayuntamiento y no nos deja margen, porque el proceso de licitación es largo, porque tiene que ser así y no hay nada más que decir porque es la ley y tiene que ser así en aras de la transparencia, de la legalidad. Si no tenemos tiempo de margen, no podemos hacerlo, porque no podemos ponernos a decir, oye, que sea lo que Dios quiera. No, tenemos que retirarnos en ese momento y decir, oye, pues a la siguiente vez. Y eso ha pasado así. O sea que cuando tú dices que probablemente estás equivocado, oye, no pasa nada, cualquiera se puede equivocar, pero en ese punto estás equivocado. Y eso ha sido tal cual. Y por eso lo llevamos con recursos propios esta vez para tenerlo ejecutado para poder certificar después. Y bueno, esa es la aclaración que te quería hacer, porque bueno, claro, aquí cada uno defiende su postura y os puede gustar más o puede gustar menos, pero es así, quiero decirte, se cumple todo lo que hay que cumplir. La regla de gasto, como decía Encarci, no se cumple, pero tampoco es necesario que se cumpla por ley, con lo cual, por eso esto, en el momento que se tenga que cumplir por ley, nos ajustaremos, porque si no, no podemos. Quiero decirte, es que Hacienda no nos va a dar el ok para poder hacer los presupuestos y nosotros no funcionamos así. Nosotros funcionamos con informes favorables y si no, no lo hacemos. Así que nada más que decir. Gracias. Bien, simplemente por apuntar alguna cosa que he ido notando. El ejemplo es claro cuando habla Pilar con el tema de la subvención. Si te envían una subvención de la obra, en este caso, en el caso de Vega Baja, estamos hablando de que llega la subvención
en septiembre prácticamente, agosto-septiembre, y te dan un plazo de ejecución a 30 de octubre, pues en 2 meses y medio malamente vas a poder licitar y ejecutar una obra que el plazo de ejecución era no menos de 3 meses. Por lo tanto, yo creo que se ha explicado. Antes, Encarfi, comentabas que habíamos bajado incluso el tema de los tratamientos de mosquitos, de procesionaria, el tema del picudo. Tienes que saber también que eso se consigna esa cantidad, en concreto el año pasado, porque es una licitación. Esa licitación va en base a varios años y en los años sucesivos se consigna exactamente la cantidad necesaria para cubrir la anualidad que corresponde. Por tanto, por eso ves unas cantidades que se ponen sobre la mesa en el año de la licitación. Una vez que se solventa esa licitación, las anualidades siguientes cubren las necesidades económicas del contrato. Y luego tenéis la facultad, en tu caso, Encarfi, cuando has hablado también Ángel, de no justificar prácticamente nada y utilizar mucho la palabra no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, de esto no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Y repetís ese mantra porque es muy sencillo. Es que Ángel, yo no he interrumpido a nadie. Cuando hablas de presupuestos pésimos, que se hablan de generalidades, y son situaciones que entiendo que es muy recurrente para los grupos de la oposición, porque con una sola palabra pues mostráis pues toda la desidia del equipo de gobierno y tampoco tenéis por qué justificar mucho más. Comentabas, Encarfi, el tema de la deuda. Yo creo que el esfuerzo que hizo el municipio, y no lo hizo José Luis como alcalde ni ninguno de los concejales, lo hicimos todos. En tiempos récord, yo creo que en menos de 8 años sacarse de encima 12,5 millones de euros, creo que es algo significativo y creo que no se había hecho nunca. Y por tanto, cuando el municipio, aunque durante muy poquitos meses fue un municipio con deuda cero, pues creo que todo el municipio debería estar contento y feliz. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de todos valió la pena para acabar con una lacra que veníamos arrastrando pues desde hace muchísimos años. También sabíamos que teníamos esa sentencia que estaba ahí en el aire y que se podía hacer efectiva y firme, como así ha sucedido. Por eso convivimos con deuda cero, lamentablemente, en muy poquitos meses. Luego, pues ahora hay que volver a empezar y volver a hacer ese esfuerzo por parte de todos. Hablabas, Alex, también de la comparación con otros años en los presupuestos. En vuestro caso, Izquierda Unida tiene concejal desde el año 2015. Por lo tanto, tenéis toda la documentación desde el 2015 en años sucesivos pues para poder comparar los presupuestos. La intervención Hacienda pues tiene suficiente trabajo como para estar enviando documentación que ya tenéis. Por tanto, si quieres comparar los del 25 con el 24, pues solo tienes que acercarte a la documentación que tenéis del 24 y hacer la comparativa, o de los años que consideréis oportunos en participación ciudadana. Seguimos manteniendo el presupuesto abierto. Hay 10.000 euros en participación ciudadana pues para enviar a diferentes propuestas que seguimos recogiendo de la ciudadanía. Y yo creo que debemos todos de sentirnos orgullosos de tener pues año a año un presupuesto que evoluciona favorablemente. Eso implica y eso determina y eso dice pues que el municipio sigue creciendo, al igual que lo hacemos en diferentes ámbitos de la vida municipal. Por tanto, que hayamos aumentado 2,3 o 2,4 millones de euros con respecto al año anterior, para mí evidentemente es buena noticia. Eso tiene que revertir evidentemente pues en más servicios y en más opciones para la ciudadanía. Bueno, eso quería apuntar. Bien, pues procedemos a la votación de este quinto punto, que es el presupuesto general para el ejercicio 2026. El expediente es el 9149/2025. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda aprobado por mayoría este quinto punto. Pasamos al sexto, Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, el periodo 26-28, expedientes el 3255/2022. Tiene la palabra Verónica Aguirao. Buenos días a todas y a todos. Bueno, hoy lo que traemos en este punto sexto del Pleno es la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Guardamar, periodo 2026-2028. La Ley General de Subvenciones establece que las administraciones públicas que propongan subvenciones deberán concretar
un plan estratégico donde se reflejen los objetivos, los plazos, los costes y las fuentes de financiación para convocar subvenciones. Los técnicos municipales de este ayuntamiento han trabajado en la elaboración de este plan estratégico de subvenciones municipales para el periodo que hemos indicado y que tendrá una vigencia de 3 años, tal y como se establece en el Real Decreto 887 del 2006, y donde se establecen en esta ocasión 7 líneas estratégicas de subvención, que son las siguientes: promoción de fiestas y tradiciones, promoción del deporte, políticas de bienestar social, dinamización cultural, promoción educativa, promoción económica y turística, salud pública, medio ambiente y protección animal. Todas estas líneas están recogidas en los presupuestos municipales y, bueno, como hemos comentado y está reflejado en el documento, este plan estratégico está sujeto a realizar durante el primer trimestre de cada año, durante la vigencia, de revisiones, y se traerá aquí a pleno una memoria elaborada por los técnicos municipales donde se dará a conocer al pleno de el grado de satisfacción y cumplimiento, la eficacia y la eficiencia del otorgamiento de las subvenciones y aquellas sugerencias de mejora de cara a la elaboración del siguiente plan estratégico. Es por todo ello que hoy traemos la siguiente propuesta de, primero, aprobar el plan estratégico de subvenciones para los ejercicios 2026 a 2028, elaborado por el técnico de la Agencia de Desarrollo Local de este Ayuntamiento con fecha 26 de noviembre del 2025 y que consta como anexo a la presente propuesta. Y segundo, publicar dicho plan en el Boletín Oficial de la provincia y en el portal de transparencia de la sede electrónica de este Ayuntamiento para generar conocimiento. Gracias. Gracias, Verónica. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí. El artículo 8 de la Ley General de Subvenciones establece que los órganos de las administraciones públicas u otros entes que propongan subvenciones con carácter previo deberán concretar un plan estratégico de subvenciones. Estos planes estratégicos son para un periodo de vigencia de 3 años. Se hacía necesario, pues tal y como ordena la legislación pertinente, crear un plan estratégico de subvenciones. El importe de dichas subvenciones es el que aparece en los presupuestos municipales, cada uno en su punto correspondiente. El Grupo Popular está a favor de este plan estratégico porque hay que hacerlo por ley, pero en este caso nuestro voto va a ser abstención, puesto que nos hubiera gustado que alguna de las subvenciones previstas fuera mayor. En concreto, creemos que sería necesario aumentar la subvención que se otorga a la Junta Central de Moros y Cristianos. Por ese motivo votaremos abstención. Gracias. Tiene la palabra Ángel Delfín, Vox. Nada que decir. Àlex, Esquerra Unida. Bé, tenir el plan estratègic per a les subvencions ens pareix molt important. No obstant, també hem de recordar el tema de que siguin subvencions genèriques i no nominatives. Estarem a favor de la subvenció. Gràcies. Gracias. Verónica, ¿algo que comentar? Bien, pues procedemos a la votación de este sexto punto, el plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, periodo 26-28, expediente 3255/2022. ¿Votos a favor? Abstenciones. Queda aprobado por mayoría. Pasamos al séptimo punto, revisión de oficio de resolución número 2022-5526 de fecha 10 de noviembre del año 22, expediente 7607/2025. Tiene la palabra Pablo de Miguel. Hola, buenos días. Traemos al Pleno la aceptación de las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude referente a una revisión de oficio sobre el procedimiento de permuta de un agente de policía local de este ayuntamiento realizado el 11 de noviembre del 2022. La Agencia Valenciana Antifraude, en resolución número 463 de fecha 26 de junio del 2025, se pone en contacto con este ayuntamiento y otros de la provincia en relación con la investigación de varios acuerdos de permuta entre agentes de policía local. En este sentido, nos recomienda a los citados ayuntamientos la valoración de la instrucción del oportuno procedimiento de revisión de oficio en base a la potestad que tiene dicha agencia, recogida en el artículo 16.5 y del artículo 40.1b de la Ley 11/2016 del 28 de noviembre de la Generalitat. Aceptando, por tanto, las recomendaciones de la agencia, se propone, primero, iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la resolución de la Concejalía de Recursos Humanos número 2022/3
5526, de fecha 16 de noviembre del 2022, que acuerda autorizar la permuta solicitada por el funcionario de carrera de este ayuntamiento. Segundo, notificar el inicio del procedimiento a las personas interesadas para que en el plazo de 10 días presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias. Y tercero, dar traslado a la Agencia Valenciana Antifraude. Gracias, Pablo. Tiene la palabra el Grupo Popular. Hola, buenos días. Bueno, este asunto tuvo lugar en el año 2022. Nosotros no conocemos a fondo todo el expediente y por ello nos vamos a abstener. Gracias. Tiene la palabra Ángel Delfín, Vox. Más de lo mismo no estaba, así que abstención. Alex, Esquerra Unida. Sí, pienso lo mismo. Gracias. Bien, pues procedemos a la votación de este punto. Revisión de oficio de resolución número 2022-5526 de fecha 10 de noviembre del 2022, expediente 7607/2025. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría. Pasamos al punto octavo, solicitud de concesión de cruz al mérito policial con distintivo blanco para 2 miembros de la Policía Local de este Ayuntamiento. Expediente es el 3598/2020. Tiene la palabra Jesús Rodríguez. Buenos días a todos. El decreto 124/2013 de la Generalitat Valenciana regula las distinciones y condecoraciones que la Generalitat presta a los cuerpos de policía local. En este caso, además, en su artículo 9, da la potestad al Ayuntamiento, al Pleno, para solicitar los distintivos que sean convenientes. Así que, tras 25 años de servicio de 2 policías concretamente, proponemos lo siguiente: es solicitar a la Consellería de Justicia, Interior y Administración Públicas de la Generalitat Valenciana, en los términos del decreto 124/2013, la incoación de procedimiento de concesión de la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco a los siguientes miembros: al oficial don Jorge Pedro Campillo Andreu y al agente don Enrique Duque Cobos. Y darles la enhorabuena porque 25 años son muchos años. Gracias. Gracias, Jesús. Tiene la palabra del Grupo Popular. Bien, este equipo de gobierno deja constancia del reconocimiento institucional a 2 miembros de la Policía Local, cuyas actuaciones y trayectoria profesional fundamentan la solicitud de concesión de la Cruz al Mérito policial con distintivo blanco. Dicha propuesta se formula en atención a los méritos acreditados y conforme a la normativa aplicable en materia de distinciones honoríficas. Desde el Grupo Popular consideramos procedente, como ya lo expusimos en la comisión informativa, la organización de un acto público de reconocimiento abierto a la ciudadanía con el fin de visibilizar la labor de los agentes distinguidos y de aquellos que en el futuro pudieran ser objeto de similares méritos. Esperamos que este acto se organice a pesar de la tirantez que persiste entre el equipo de gobierno y el equipo de la policía local, porque es fantástico solicitar este reconocimiento bien merecido, pero se disfrutaría mucho más si la situación actual para con la policía local no pasara por promesas incumplidas sobre la generación de nuevas plazas de agentes, si no pasara por salarios muy inferiores a los de otros municipios, si no pasara por pagos insuficientes por horas extras y si no pasara por la paralización de la actualización de la relación de puestos de trabajo, RPT. Dicho esto, el Partido Popular, por supuesto, va a votar a favor de esta solicitud y aprovechamos la intervención para felicitar al oficial don Jorge Campillo y al agente don Enrique Duque por esta merecida condecoración y agradecerles los servicios prestados durante estos 25 años al cuerpo de la policía local y, por ende, al pueblo de Guardamar. Enhorabuena a los dos y muchas gracias. Tiene la palabra Ángel Delfín, Vox. Votaremos a favor. Gràcies. Àlex, Esquerra Unida. Bé, reconèixer el mèrit a un treball ben fet i a una
distància recorreguda dins d'un àmbit laboral em pareix meravellós. Sí que és de veres que hem de millorar un poc el tema de la policia local perquè vagin millor les coses, però estem a favor. Gràcies. Gracias. Jesús, ¿quieres comentar alguna cosa? No, sencillamente que realmente tirantes, lo que se dice tirantes, no lo hay. Y estamos volcados en mejorar, y habéis visto que se ha ido mejorando y algunos escollos que hemos tenido los hemos ido resolviendo a lo largo del tiempo y estamos en eso. Y la plantilla seguramente debe de ser la que debe ser y lo será. Nada más. Y con respecto a la condena, en los actos a estos a que te refieres, ten por seguro que se harán. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Jesús. Procedemos a la votación de este octavo punto, la solicitud de concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco para 2 miembros de la Policía Local de este Ayuntamiento. Expediente es el 3598/2020 y su aprobación si procede. ¿Votos a favor? Aprobado queda por unanimidad. Pasamos al noveno punto, la ratificación de la modificación de estatutos del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos 11, área de gestión A6, aprobada en sesión de la Junta de Gobierno del Consorcio en fecha 17 de junio del 2025. El expediente es el 8488/2025. Bien, como comentamos en comisión informativa, desde el Consorcio se solicita la ratificación de esta modificación de estatutos. Lo hace a todos los municipios consorciados, a los 27 municipios. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, no ha habido sugerencias ni alegaciones a esa propuesta, y de conformidad con los estatutos es preciso y es necesario también aprobarlo en cada uno de los entes consorciados. Por tanto, el primer punto sería ratificar la modificación de estatutos del consorcio, y el segundo, dar traslado del presente acuerdo al consorcio para la ejecución de las previsiones. Como también comentamos en comisión informativa, hay un pequeño y un ligero cambio, concretamente en el artículo 2, donde aparecía inicialmente pues que la personalidad jurídica propia distinta de los entes consorciados, o sea, de los ayuntamientos, y una adscripción a la excelentísima Diputación Provincial de Alicante. Lo que se hace es retirar esa adscripción y, por lo tanto, figurar como un ente jurídico propio y con capacidad de decisión, como no puede ser de otra manera. Eso es lo que traemos al Pleno. ¿Tiene la palabra el Grupo Popular? Bien, desde el Grupo Popular no tenemos nada que añadir y votaremos a favor. Ángel Delfín, Vox. Nada que añadir. Àlex, Esquerra Unida. Nada que añadir, gracias. Molt bé. Bien, pues procedemos a la votación de este noveno punto, ratificación de la modificación de los estatutos del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos 11, área de gestión A6, aprobada en sesión de la Junta de Gobierno del Consorcio de fecha 17 de junio del 2025. El expediente es el 8488/2025. ¿Votos a favor? Aprobado queda por unanimidad. Pasamos al 10º punto, despacho extraordinario urgente que no se presentan. Pasamos a la actividad de control, concretamente el punto 11, de acción de cuenta de las resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas. En concreto, hay 1.189 resoluciones que tenéis referenciadas también en vuestros borradores, las que van desde el 24 de septiembre hasta el 27 de noviembre de este año 2025. Por tanto, el Ayuntamiento en Pleno queda enterado. Pasamos al punto 12, la dación de cuenta del informe de la intervención municipal sobre cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 de 5 de julio para el pago de las obligaciones de cada entidad local correspondiente al tercer trimestre de este año 2025. El expediente es el 8151/2025. En ese informe, concretamente de este tercer trimestre, contempla la información de pagos realizados en el primer trimestre dentro y fuera del periodo legal de pago y periodo medio de pago, así como los intereses de demora y las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, tanto del Ayuntamiento de Guardamar como de las empresas públicas Gesnet y Madusa. Por tanto, el Ayuntamiento en Pleno queda enterado. Pasamos, en este caso, al punto 13º, la dación de cuenta del informe de la intervención municipal sobre el periodo medio de pago global a proveedores correspondiente al tercer trimestre del año 2025. El expediente es el 8352/2025. En él dice que el periodo medio de pago global a proveedores de este tercer trimestre es de 4,83 días.
El Ayuntamiento en pleno queda enterado. Pasamos al punto 14º, la dación de cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el estado de ejecución correspondiente al tercer trimestre del año 2025. El expediente es el 8353/2025. En él, entre otras cosas, se dice que la corporación local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, el nivel de deuda viva en este trimestre, concretamente en el anterior, es de 11,2 millones de euros. Hay que indicar que, en este caso ya, una vez que se han hecho las amortizaciones dentro de este cuarto trimestre, la deuda que mantenemos con ese fondo de impulso es de 9,2 millones de euros. Por completar lo que comentábamos antes, que seguimos evidentemente pues amortizando y enviando pues todo el dinero que ponemos para minimizar cuanto antes el pago de ese fondo de impulso. El Ayuntamiento en pleno queda, por tanto, enterado. Pasamos al punto 15º, ruegos y preguntas. No se han presentado preguntas en el periodo establecido, por lo tanto tiene la palabra el Grupo Popular por si queréis comentar algún ruego. Sí, adelante. Vale. Bien, sí que tenemos algunos ruegos. Bien, rogamos al equipo de Gobierno que priorice y planifique con la mayor diligencia posible la puesta en marcha del proyecto de movilidad urbana. Este proyecto es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, fomentar la sostenibilidad y garantizar una movilidad más eficiente y segura en nuestro municipio. Solicitamos que se establezcan plazos concretos y se informe periódicamente al Pleno y a la ciudadanía sobre los avances en su ejecución. También tenemos un segundo ruego. Se ha recibido una subvención, como hemos hablado anteriormente, una subvención de 274.400,79 euros de la Generalitat Valenciana para obras sociales destinada al centro de día para personas con discapacidad o diversidad funcional. Solicitamos que se garantice que esta ayuda incluya también a los niños con discapacidad y a sus familias, quienes actualmente carecen de apoyos municipales específicos, como actividades extraescolares adaptadas y ayudas económicas para terapias necesarias. Es que nos surge una duda porque cuando hablamos de centro de día y de personas, ¿qué edades comprenden esas personas? O sea, las edades de los usuarios de ese centro de día. Entonces queremos que tengan en cuenta a esos niños que tienen limitaciones porque no tienen actividades extraescolares, ¿vale? Y además pedimos que se implementen medidas que mejoren la atención educativa y psicológica en los centros escolares y se refuercen los recursos de apoyo a las familias, atendiendo a las demandas reales y urgentes de este colectivo. Rogamos al equipo de Gobierno que planifique e impulse estas acciones con la máxima diligencia, en coordinación, por supuesto, con otras administraciones, porque sabemos que todo no depende del Ayuntamiento, pues para asegurar la respuesta integral, una respuesta integral y efectiva. También rogamos que se preste mayor atención a las necesidades de los vecinos del campo de Guardamar. Tras 2 años siguen sin instalarse las cámaras comprometidas. Muchos accesos a viviendas continúan sin darse de alta en Google Maps y las instalaciones donde se ubica el consultorio médico presentan un evidente deterioro y falta de mantenimiento. Solicitamos que se atiendan estas cuestiones con urgencia para garantizar unos servicios adecuados y un entorno digno para los vecinos. También se ruega al equipo de Gobierno que ejerza un control más estricto sobre la obra del mirador en el campo de Guardamar, ya que la supervisión municipal que corresponde a la concejalía del señor José María Hernández no se está realizando adecuadamente. Solicitamos que se tomen medidas para garantizar un seguimiento correcto y transparente de los trabajos. También se ruega al equipo de Gobierno que actúe de manera inmediata en el control de las aves, un problema sobre el que llevamos un año insistiendo. La acumulación de aves está provocando una suciedad constante que ofrece una imagen muy negativa de nuestro entorno, además de generar preocupación entre los vecinos y más con el tema del caso de gripe aviar, ¿vale?
ha generado preocupación entre los vecinos por los posibles riesgos para la salud. Solicitamos que se adopten las medidas necesarias para solucionar esta situación sin más demora. Y la situación de la seguridad ciudadana para el 2026 pinta muy crítica y el equipo de gobierno debe actuar ya. No se puede seguir ignorando la grave falta de agentes en la policía local, ni el hecho de que los salarios en Guardamar sean los más bajos de la comarca. La paralización de la RPT y las horas extras ridículas son una falta de respeto a quienes velan por nuestra seguridad. Rogamos soluciones inmediatas para evitar esa fuga de efectivos y garantizar la protección de la ciudadanía. Y ya para finalizar, desde el Partido Popular queremos, en este último pleno del año, trasladar nuestros mejores deseos a todos los vecinos y a todos los miembros de la corporación. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, con salud, prosperidad y el firme propósito de seguir trabajando por el bienestar y el futuro de Guardamar. Gracias. Feliz Navidad. Tiene la palabra Ángel Delfín Vox. Tendría muchos ruegos, pero con uno me vale. Solamente pido y ruego, por favor, doten de más servicios para la gente con necesidades para el traslado de enfermos y necesitados hacia el hospital de la Vega Baja o de Torrevieja, por favor. Gracias. Gracias. Alex, Esquerra Unida. Res que afegir, gràcies. Gracias. Bien, pues pasamos en este caso al punto 16, que es la toma de conocimiento de renuncias de los concejales doña Carla Vidal Navarro y don Juan Francisco Ortiz Viudes. El expediente es el 4269/2023. Hay que indicar que con fecha 30 de octubre, la concejala de la candidatura del Partido Popular, doña Carla Vidal Navarro, ha presentado y presentó en ese momento escrito de renuncia al cargo de concejal. Asimismo, con fecha 2 de noviembre, el concejal de la candidatura del Partido Popular, don Juan Francisco Ortiz Viudes, también presentó escrito de renuncia al cargo de concejal. Esta Secretaría concluye que una vez presentadas estos escritos de renuncia procede su toma de razón en el Pleno para que se desprenda efectos jurídicos. Asimismo, se deberá solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de credencial del candidato o candidata que proceda en función de su colocación en las listas electorales a los efectos de su posterior toma de posesión como concejal. Corresponde a la Corporación Municipal indicar el nombre de la persona que a su juicio le corresponde cubrir en este caso las vacantes. En este sentido, la proclamación de candidaturas para las elecciones locales del 28 de mayo del 2023, realizada por la Junta Electoral de la zona de Elche, los candidatos que aparecen a continuación de los señores Ortiz Viudes y de Vidal Navarro en la lista del Partido Popular por la circunscripción de Guardamar son don Ángel Braceras Izquierdo y don Alberto Paredes Sánchez. El Pleno de la Corporación, por tanto, toma conocimiento y acepta las renuncias presentadas por don Juan Francisco Ortiz Viudes y doña Carla Vidal Navarro del cargo de concejal y comunica a la Junta Central que a su juicio las personas que les corresponde cubrir estas vacantes son los mencionados Ángel Braceras Izquierdo y don Alberto Paredes Sánchez. Bien, pues antes de concluir este pleno, sí me gustaría, evidentemente, como ya lo he hecho pues, a nivel particular y privado, pues darle las gracias tanto a Carla como a Juan pues, por los años de dedicación que habéis dedicado pues, a vuestro municipio, ¿no? Porque al final el estar representando al municipio pues quizás es lo más grande que podemos optar cuando uno tiene en el alma y en el cariño pues, a su municipio, a Guardamar del Segura. Además lo habéis hecho pues, con la diligencia, con el respeto, con la educación, siempre defendiendo evidentemente vuestros posicionamientos, pero siempre con respeto. Yo por ello pues quiero agradeceros pues, a Carla, que hoy lamentablemente no está con nosotros, pero sí a ti, Juan, en primera persona, pues por todo lo que has aportado para el municipio. Gracias y que vaya todo muy bien, ¿vale? Si nos permitís, sí. Carla nos ha mandado una carta, puesto que ella no podía estar, y me gustaría leerla. Queridos vecinos de Guardamar, he tenido que renunciar a mi acta de concejal por motivos estrictamente laborales, dada la incompatibilidad que supone mi nuevo cargo con el de concejal. Una decisión difícil pero necesaria
para poder cumplir con mis nuevas responsabilidades. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a las personas que confiaron en mí desde el principio y me han acompañado todo este tiempo, así como a mi grupo por su apoyo incondicional. Gracias también al resto de concejales por el trato recibido. Ha sido un honor trabajar desde la oposición para defender los intereses de Guardamar y contribuir desde mi posición al buen funcionamiento de esta corporación. Aunque dejo el cargo, seguiré comprometida con mi pueblo y con todo aquello que contribuya a su bienestar. Gracias de corazón. Muy bien. Juan, no sé si nos quieres... Sí, quiero decir. Bueno, vamos a ver, mi compañera Carla me deja el listón muy alto. Quería deciros una cosa, que es que no sé cómo empezar, porque hace tantos años que estoy aquí, tantos años. De hecho, tengo una carpeta que tengo que firmar una documentación que pone firma pendiente de Valentín. Valentín es don Valentín Alarcón Navarro, que fue secretario de este excelentísimo ayuntamiento desde el año 2000 hasta el 2012. Tras más de 40 años en servicio a la administración. Me hace gracia porque veo cómo optimizamos la documentación en este ayuntamiento y cómo llegamos para tener esta carpeta que es desde el año 2002, que me alegro un montón. Bueno, voy a ir al grano y sí que ha llegado el momento ahora de decir unas palabras para mi pueblo de Guardamar del Segura. Queridas vecinas y queridos vecinos, hoy llega el momento de mi despedida, que no es un hasta pronto, es un hasta siempre. Comencé mi camino en la política en 1995 y en el 2010 la vida llamó a mi puerta para pedirme que trabajara por mi querido Guardamar del Segura. Lo dudé, dije hasta 3 veces que no, pero al final entendí que ese era mi lugar. Yo venía de la administración, donde llevaba desde el año 1979 aprendiendo, trabajando y creciendo. Y en el 2008 una llamada cambió mi destino. Te vas a tu pueblo a trabajar y a jubilarte allí. Aquel lunes 11 de junio comenzó para mí una etapa que jamás olvidaré. He tenido la suerte de ocupar responsabilidades diversas, desde la antena local de la Cámara de Comercio en el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, la dirección del vivero de empresas en Torrevieja, la dirección del vivero de Villena, y en el 2011 el Partido Popular ganó las elecciones y asumí con orgullo los cargos de teniente de alcalde y concejal de promoción económica y medio ambiente. Fueron tiempos muy duros, pero Guardamar confió en nosotros. No siempre el camino fue fácil. Perdimos en el año 2015. En el 2019 soñé con ser alcalde. Un sueño que duró lo que tenía que durar. Y en el 2023 volví para seguir aportando desde donde me correspondiera. A veces se ha dicho mucho que yo no hablaba en los plenos, o que no hablaba demasiado en los plenos. Puede ser, pero quienes me conocéis saben que sé hablar y mucho. Lo que pasa es que hablar tiene sentido cuando es para aportar. Y cuando para eso tengo la suerte de contar con un equipo extraordinario. Hoy quiero dar las gracias a todos los que habéis confiado en mí, a los grandes trabajadores de este ayuntamiento, grandes profesionales sin lugar a duda, y a muchas veces para mí compañeros de faena.
¿Cómo no olvidarme de mi suegro Antonio y Pilar? Mi suegro Antonio y Pilar me pagaron mi primera campaña electoral, allá por el año 2011. Me acuerdo que la cantidad fueron 2.600 euros. Cuando una persona empieza a meterse en el mundo de la política, pues hay muchos gastos, como son los gastos de merchandising, es decir, todos esos bolígrafos, esos caramelos, esos encendedores que nos dan, pues tiene un costo. Gracias, Pilar, gracias, Antonio, si me estás escuchando desde el cielo. También tengo que dar las gracias a la sabiduría que mi suegra Pilar, con todos sus conocimientos, me ha aportado, desde siempre y en la actualidad. A mi padrino Antonio el 14, el padrino, como le llamamos en el equipo del Partido Popular, él siempre en el telón, por detrás. ¿Cómo no? A mi amigo y compañero Vicente Zaragoza, mi guardaespaldas, siempre al lado mío. También quiero agradecer el respeto a todos mis compañeros y compañeras de corporación, de cualquier color político, Ese respeto no se olvida nunca. Quiero dar las gracias, por supuesto, y no se me va a olvidar, a mi mujer Pili y a mis hijos Juan y Alex, que lo han sido para mí todo: apoyo, paciencia y fuerza. Y ya para terminar, y no quiero extenderme más, al principio eran 4 o 5 folios, que los tengo aquí, pero dije, madre mía, que aquí me van a tirar. Solamente quiero despedirme y deciros: a mi pueblo Guardamar y a toda su gente, os quiero. Y nunca se me olvidará esta etapa y estos años por mi pueblo. Muchísimas gracias y ya he terminado. Lo dicho, Juan, felicidades, gracias y que todo lo que viene por delante, ánimo y adelante. Bien, pues vamos a levantar la sesión del Pleno Ordinario de diciembre. Despedimos a la secretaria, a la interventora, y enseguida estamos con las preguntas del público.